En esta oportunidad vamos a iniciar con todo lo relacionado que es la preparación del medicamento en cuanto a las técnicas para el envasado, ¿sí? Puede ser con ampollitas, con viales, ¿sí? O con los otros, o que generalmente con medicamentos que de pronto vienen en polvo, que es realmente lo que nosotros vamos a utilizar en esta oportunidad. Bueno, como primera medida, pues ustedes saben, lo que primero tenemos que hacer es, pues obviamente, darle la bienvenida al usuario. Inmediatamente él nos va a pasar la fórmula. Nosotros tenemos que mirar qué es o cuál es el medicamento, obviamente, que nosotros vamos a administrar, ¿cierto? Inmediatamente nos vamos a lavar las manos y vamos entonces a listar todos los elementos que vamos a necesitar para poder administrar el medicamento. Entonces, dentro de los elementos que vamos a necesitar, pues obviamente están los medicamentos, ¿sí? Puede ser que de pronto el paciente nos diga, mire, yo necesito que me pongan este tipo de medicamento, ¿sí? O puede ser que de pronto sea en ampollas, o puede ser que de pronto el medicamento tenga que disolverse, pues obviamente vamos a necesitar entonces unas soluciones que vienen como diluyente, que es agua estéril, ¿sí? Puede ser en una ampollita plástica o en unos sobrecitos. Además vamos a necesitar las agujas hipodérmicas, ¿sí? De las cuales ustedes pueden apreciar, y como ya se ha sabido que las agujas vienen en varios calibres, teniendo en cuenta que las jeringas usualmente vienen con su aguja, pero generalmente cuando nosotros vamos a inyectar en vía intramuscular, pues podemos utilizar la misma aguja, o en algunos casos nos toca utilizar otra aguja, dependiendo de la situación y de la técnica, cómo se va a realizar el envasado. Si miramos que la aguja de alguna manera pues ha perdido su filo, pues entonces nos tocará cambiar con otra aguja hipodérmica, ¿cierto? Generalmente para intramuscular es la aguja hipodérmica número 20 o número 22, dependiendo del medicamento, de la situación del paciente y también de la edad, ¿sí? Además tenemos que tener en cuenta el algodón. Muchas veces ya vienen torundas, o utilizamos unos pañitos que vienen comercialmente que se llaman isopañit, que son muy efectivos porque estos vienen en la cantidad de unidades, que es lo que vamos a necesitar pues para la aplicación del medicamento. Aparte, pues tenemos que necesitar el tapabocas como los elementos de protección personal, y también los guantes que sean descartables. Entonces, como primera medida, pues ya les había dicho, hacemos el lavado correcto de las manos, ¿sí? Y obviamente pues vamos a utilizar unas toallitas para el secado de las manos. Vamos a utilizar unas toallitas desechables. Entonces, una vez que lavemos nuestras manos, pues como ya la técnica la sabemos que necesitamos secarnos la mano, entonces vamos a tener que coger la toallita de esta manera, abierta, y empezamos a secar, ¿sí? De esta manera. Empezamos a secarnos de una parte, después de la otra, y dedo por dedo. Cuando ya hemos terminado, hacemos lo mismo con el otro lado. Dedo por dedo, hacemos esto y lo descartamos. ¿Dónde lo vamos a descartar? Pues lo vamos a descartar en un recipiente verde, que generalmente es de desechos ordinarios. ¿Listo? Posteriormente, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues obviamente vamos a revisar la orden médica por escrito que esté, donde nos va a decir, mire, este es el medicamento que le vamos a colocar, o el paciente nos va a decir, mire, este medicamento es el que me voy a hacer colocar, ¿cierto? Entonces es cuando nosotros tenemos que preguntarle el nombre del paciente. ¿Cómo se llama usted, señor? ¿Cómo se llama usted, señorita, o niño, lo que sea? ¿Cierto? El nombre de la persona que se va a administrar el medicamento. Una vez identificado el paciente que es correcto, pues entonces tenemos que tener en cuenta el medicamento correcto. Cuando ya él nos diga, mire, este es el medicamento que yo me voy a administrar, o este es el medicamento pues, que yo lo compré para que me lo administre, entonces tenemos que indagar pues antecedentes de alergia,
¿cierto? Es importantísimo tener en cuenta. Preguntarle si ha tenido de pronto alergias anteriormente, ¿cierto? En muchas situaciones, y depende de los medicamentos, hay algunos que pues inciden sobre todo en los signos vitales, entonces tenemos que preguntarle si ha tenido alteraciones en los signos vitales, por ejemplo, si ha tenido fiebres, o si de pronto se ha sentido como muy agitado, si le ha faltado la respiración o no, si de pronto ha estado caminando mucho, ¿cierto? Porque todo eso incide pues para que la acción terapéutica del medicamento pues haga su efecto, de lo contrario pues tendríamos algún problema pues sobre todo en el proceso de una farmacocinética, ¿cierto? Siempre va a haber algún tipo de alteración. Luego de eso, cuando ya hemos indagado sobre antecedentes de alergia, pues y miramos lo de los signos vitales, pues entonces vemos la caducidad del medicamento. Todos los medicamentos y todos los insumos médicos tienen su tiempo de caducidad. Generalmente en las jeringas, por ejemplo, está en la parte de atrás y buscamos dónde está la caducidad del medicamento. Y allí nos van a describir dónde está. En todo, ¿sí? En las agujas desechables, en los viales que tenemos para medicamentos que vienen para solución o diluirlos, ¿sí? Con mayor razón en el medicamento, ¿cierto? En alguna parte del medicamento tenemos que darnos cuenta. Y si es en la ampolla, pues también. Las ampollas generalmente vienen en unos contenedores de cartoncito, pero entonces nosotros pues obviamente vamos a abrirlo y vamos a mirar la ampollita, ¿sí? Acuérdense que todas las ampollas, todos vienen con su ficha técnica. Esta es la ficha técnica. Aquí está descrito todo lo relacionado al medicamento. Aquí está composición, aquí nos dice cuándo se fabricó, en qué momento, todo lo relacionado al medicamento, ¿sí? Para qué sirve, todos los efectos primarios, secundarios, efectos tóxicos, efectos adversos, inclusive de placebos y demás, ¿sí? Todo está, contraindicaciones y todo está escrito aquí. Y tenemos entonces aquí el medicamento. Ese medicamento también tiene fecha de caducidad y este también tenemos que mirar, siempre va a estar por un lado de la ampolla, ¿sí? Siempre, ustedes tienen que mirarlo muy bien, ¿sí? Porque todos, tanto insumos como medicamentos, pues tienen su caducidad. Entonces tenemos que estar ya, una vez alistado todos los medicamentos, pues entonces vamos a proceder a preparar. ¿Qué es la preparación del medicamento? Pues simplemente tener, ya empezamos entonces con la técnica de pasar el medicamento a una jeringa, llámese ampolla, puede ser de plástico o puede ser de vidrio, o también el medicamento que viene en polvo, ¿sí? De un polvo liofilizado, que este va a ser diluido utilizando un sobrecito, depende del medicamento, ¿de qué? De agua estéril o solución para diluyente. Hay muchos medicamentos que ya vienen con su solución diluyente, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a mirar según la fórmula, pues cuál es el medicamento y entonces vamos a empezar ya a prepararlo. Entonces, si nosotros tenemos una ampolla, generalmente las ampollitas ustedes las pueden apreciar. Muchas veces ellas vienen de esta manera, miren, ¿sí? Hay veces que el medicamento se queda acá arriba, entonces simplemente le van a dar un tingazo cortico, de tal manera que el medicamento haya bajado. Una vez que el medicamento haya bajado, entonces vamos a proceder a abrir la ampolla con una técnica. No sin antes, tenemos que colocarnos los guantes y los elementos de protección. Entonces, nos colocamos los guantes, teniendo en cuenta que el guante tiene que tapar el puño de la blusa y el otro de igual manera. Tapabocas, ¿cierto? Y es entonces cuando vamos a coger un algodoncito. Si nosotros tenemos el paquete del algodón, simplemente vamos a sacar el pedacito de algodón que nos va a hacer falta, solamente eso, porque de lo contrario se va a contaminar el resto. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a quebrar esta ampolla. ¿Cómo la vamos a quebrar?
Fácil. Simplemente van a hacer lo siguiente. Ustedes miran aquí la ampollita. Generalmente hay muchas que vienen con unas rayitas, como la pueden observar, ¿cierto? Que nos indica que por allí se puede partir. Generalmente la rayita azul, o hay otras que vienen con una rayita negra, o con una rayita vino tinto o roja. ¿Qué quiere decir? Que por allí es donde vamos a partir. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, con una torundita vamos a colocarla sobre el dedito de esta manera. ¿Listo? Vamos a colocarla de esta manera. Y con el otro dedo vamos a colocarla así y vamos a abrirla. Bien, sienten ustedes el golpecito. Y obviamente hay veces que de alguna manera quedan unas partículas de vidrio sobre este algodón, lo cual quiere decir que este algodón ya no nos va a servir. Entonces miren, ya tenemos la ampolla, ¿listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos lista la ampolla, tenemos la jeringa. ¿Qué va a pasar con nuestra jeringa? Entonces la jeringa vamos a... corre esto un poquito acá. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Con la jeringa, nosotros tenemos que tener en cuenta que la jeringuita tiene acá una pestañita para poder abrir, ¿sí? Por aquí. Aquí hay una pestañita donde ustedes van a abrir. Simplemente van a coger de esta manera. Van a abrirla, no del todo, y simplemente van a sacarla y la van a empatar con la aguja. Una mano sostiene la aguja y con la otra la empatan, sin sacarla de su empaque original. Entonces, una vez que está apretadita, simplemente de aquí vamos a sacarla de un solo movimiento, y esto la vamos a dejar acá, sin tener que sacar el capuchón. Este va a quedar guardadito dentro del estuche de la jeringa. Lo dejamos sobre la mesa y vamos a coger entonces la ampollita. Mire cómo la cojo. Con estos dos dedos de la mano izquierda vamos a coger la ampolla. Con la otra mano tenemos la jeringa. ¿Qué hacemos? De esta manera, frente a mí, que me quede fácil, hacemos esto, miren. Cogemos la agujita y la metemos por el centro, sin que se vaya a contaminar por los alrededores. ¿Qué quiero decir? Que la aguja no tiene que topar ninguna otra parte que no sea la parte interna de la ampolla, ¿sí? La metemos hasta el fondo. Ya voy a hacerles mirar. Hasta el fondo. ¿Sí? Aquí, como pueden apreciar, la aguja hasta el fondo del piso de la ampolla. ¿Y qué hacemos? Empezamos con la otra mano a aspirar. Miren, aspiramos, 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 evitando que se llene de burbujas de aire. Inmediatamente cuando hayamos sentido, ya miramos que no haya nada, pues obviamente vamos a retirarla y la ponemos hacia arriba. Una vez que la coloquemos hacia arriba, vamos a bajar un poquito el émbolo de la jeringa y vamos a sacar todo lo que haya de aire. Y si se dan cuenta ustedes, en esta agujita pues obviamente no hay nada de aire, y miren, miramos una gotica que sale. Inmediatamente la cubrimos, puede ser con la misma ampolla, ¿cierto? O simplemente la traemos hasta el lado donde tenemos y la vamos a colocar ¿dónde? Allí mismo en el capuchón de la misma aguja, mientras le decimos al paciente pues que ya se prepare, que se recueste y a ver dónde es que le vamos a colocar, ¿sí? Esa es la técnica de envase en una ampollita. Vamos a ver entonces ahora cómo es la técnica de envase cuando sucede con un vial de plástico. Cuando nosotros tenemos el vial de plástico, podemos tener de esta manera. Una ampollita de esta manera. ¿Listo? Ustedes miran que aquí tiene un casquito. Ese casquito simplemente lo vamos a doblar hacia un lado
y este se va a caer, es decir, se va a quebrar, y tenemos entonces la ampollita de esta manera. Y de igual manera, cogemos la jeringa, metemos por el centro, evitando contaminar la aguja, es decir, que la aguja no vaya a topar ninguna alrededor de la aguja, de la ampollita, porque se nos puede contaminar la aguja y entonces ya no nos va a servir. Si se contamina, obviamente tenemos que ser muy sinceros y muy francos y simplemente vamos a descartarla y colocar otra aguja. ¿Sí? Miren, entonces ya tenemos cargada la jeringa y de la misma manera hacemos un poquito hacia abajo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que darle lugar a que entre tanto aire sea necesario para poder después sacarlo, y ya cuando esté completamente arriba, miramos que solamente salga una gotica. Y cuando este solvente es para reconstrucción de un medicamento, entonces cogemos con la otra manito, con la mano izquierda, y con este dedo vemos que todo medicamento tiene unas tapitas de colores, puede ser rojo, azul, verde, bueno, de cualquier infinidad de colores, como en este caso del azul, por ejemplo. Cogemos con esta uñita de este dedo y levantamos, con la otra sujetamos, y con esta, miren lo que hacemos. Miren. ¿Sí? Y evitamos pues contaminar esta parte del caucho. ¿Qué pasa si se nos contamina? Pues entonces tenemos que desinfectarlo. ¿Con qué? Con un poquito de algodón empapado con alcohol. Una vez que tenemos esto, entonces con la otra mano tenemos la jeringa cargada de solvente y vamos a hacer de esto, miren. De manera perpendicular hacia abajo vamos a introducir justamente por todo el centro. Ustedes miran allí que es el centro de la ampollita, y vamos a introducir, ¿cierto? Vamos a introducir, ¿y qué hacemos? Con la otra mano sujetamos, pues, para que tengamos más seguridad, de esta manera. ¿Sí? Sujetamos de esta manera y vamos metiendo. Introducimos la aguja y es allí donde nos sostenemos con estos dos dedos. Miren, si los ven, ¿no? Con estos dos dedos, y yo sostengo la jeringa con estos dos dedos de esta manera, de tal manera que aquí hay unos dos sujetadores. Y ¿qué hacemos? Introducimos el líquido. Una vez que hemos introducido el líquido, ¿qué hacemos? Muchas veces hay líquidos, hay sustancias que al introducir el líquido, ellas se descomponen inmediatamente. Pero cuando no, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente hacemos esto, miren. Volteamos la jeringa, volteamos la aguja y hacemos simplemente este movimiento a manera rotatoria, así, suavemente, impidiendo que se llene de aire. Una vez que ya esté lleno, ¿sí? Ya se haya disuelto todo el medicamento, pues nos damos cuenta muy bien que esté disuelto. Y empezamos, entonces, ustedes se dan cuenta allí, bajamos un poquito la aguja y dejamos que la misma jeringa, ella va bajando, miren. Ella va bajando. ¿Sí? Y se va llenando la ampollita. Vamos a hacerlo nuevamente para que ustedes miren. Bajamos o levantamos el frasquito. Levantamos el frasco. Acá la jeringa la tenemos sostenida. En el momento en que bajamos el frasco, miren, la aguja va a bajarse del frasquito. ¿Y qué hacemos? Dejamos que ella mismo baje libremente. El líquido va a bajar libremente, pero de igual manera nosotros tratamos de sostenerlo, porque de pronto cuando se llena de mucha aire, pues sale disparado el émbolo, y entonces no queremos eso. Una vez que ya no baja más líquido, pues entonces simplemente vamos a volver a entrar, bajamos la agujita, ¿listo?
o simplemente aspiramos, ¿sí? Aspiramos así de la misma manera. Cuando ya tenemos todo el medicamento, ya no queda nada en el frasco, ¿qué hacemos? Entonces en este momento es cuando vamos a retirar. Retiramos entonces, simplemente que ya no haya, no haya nada de líquido en el frasquito, retiramos el frasco lo retiramos, ¿cierto? Hacemos este movimiento. Lo retiramos. Muchas veces queda un poquito de aire dentro de la jeringa, pues hacemos lo mismo, ¿sí? Mira. Y sacamos que salga solamente una gotica. ¿Listo? Y ese es entonces el procedimiento que nos vamos a hacer. Nuevamente lo colocamos allí un poquito, no lo vamos a sujetar muy bien, pues hasta que la paciente, pues obviamente se nos va a relajar, ya le vamos a colocar la medicación. Esto es pues lo que se llama la técnica de envasado. En la parte de la técnica de envasado, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, estos tipos de estuches, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que aquí también tiene una mosquita. Voy a dejar esto aquí. Siempre nosotros tenemos que dejar siempre en el mismo estuchecito para que no se nos vaya a contaminar. Aquí ustedes miran este sobrecito, ¿verdad? Este sobrecito simplemente nosotros lo vamos a romper de esta manera. ¿Listo? Lo rompemos de una parte que es un poquito ancha, donde tiene un filito azul. Por allí es donde lo vamos a romper. ¿Qué quiere decir? Una vez que lo tengamos, miren, vamos a mirar que aquí tiene una boquita. Simplemente hacemos de esta manera y miren lo que encuentran ustedes. No sé si alcanzan a apreciar muy bien. Es una boquita, ¿cierto? Simplemente allí es una boquita que hay allá adentro. ¿Qué quiere decir? Que por esa boquita es donde vamos a introducir la aguja para poder extraer el líquido que contiene. Entonces, de igual manera, simplemente vamos a meter la agujita, pinchamos y listo. Y colocamos, ¿qué vamos a colocar? La aguja la colocamos de esta manera, miren, ¿sí? Siempre al piso y siempre bien metidita. Y empezamos a absorber. Miren, con los dos dedos aquí y empezamos a absorber. Que absorba toda los 5 centímetros que hay, ¿cierto? Miren, se termina, se retira y aquí tenemos los 5 centímetros y aquí en este sobre ya no hay.